Vida TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Como siempre, un verdadero placer compartir con ustedes este espacio. Y hoy es el Día Mundial de No Fumar, hoy 31 de mayo, y en virtud de esta conmemoración vamos a estar contando con una excelente profesional que se desempeña en el Centro Médico Docente de Los Altos y en el Hospital Victorino Santaella. Ella es neumonólogo y pediatra. Se trata de la doctora Ana Teresa Parra, a quien damos la más cordial bienvenida. Ana, gracias, por abrir tu agenda para estar hoy compartiendo en vivo con nosotros un día tan importante como lo es, una oportunidad que da la Asamblea Mundial de la Salud para que las personas que fuman dejen de fumar por el día de hoy. Bienvenida, Ana. Bueno, muchísimas gracias, Daxi, por la invitación a este espacio tan importante para los altos mirandinos. Y pues sí, la Organización Mundial de la Salud y en prácticamente casi todos los países del mundo, el día de hoy se celebra el Día Mundial de no fumar, la prevención, una de las prevenciones más importantes que pueden existir en el mundo entero, dado todos los efectos adversos que él condiciona, no solamente para la persona que está llevándose ese cigarrillo a la boca, sino también para todos los que están a su alrededor. Y precisamente quisimos hablar con Ana porque ella es pediatra y es neumonólogo, por lo tanto ella conoce muy de cerca el daño que se hace precisamente a la génesis de la vida humana, a los niños, cuando son víctimas, diríamos en este caso víctimas porque no son precisamente ellos quienes fuman, sino que son víctimas de quienes están a su lado y hacen el uso de este elemento en presencia de los niños y quizás pues mucho más allá, después de fumar los tocan, los cargan, etcétera. Y para conocer acerca de los detalles que puede precisamente incidir en la vida de los niños en estas condiciones, Ana nos va a comentar. Me gustaría saber qué ocurre, Ana, en el organismo de un pequeño cuando es víctima o cuando está cerca de una persona que fuma. Bueno, fíjate lo siguiente, Daxi. La persona que fuma tiene doble efecto nocivo, porque el fenómeno de la combustión que ocurre una vez que prenden el cigarrillo va a causar doble efecto, el efecto directo sobre la persona que la inhala, que es lo que se conoce como la corriente primaria, y el efecto secundario para todas aquellas personas que están a su alrededor e incluyendo la atmósfera, ¿ok? Se dice y se sabe, se conoce a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud actualmente reporta que el humo del cigarrillo, un solo cigarrillo, expele aproximadamente más de 5.000 tóxicos inhalados al ambiente y al organismo, ¿ok? De estos tóxicos inhalados, lo más grave es que tanto la corriente primaria y más aún la corriente secundaria, porque ya ocurre en la corriente secundaria la combustión como tal, estos productos se van a la sangre, como lo son el monóxido de carbono, el benceno, como lo son los alquitranes, como lo están los acitranes, ¿ok? Ellos se van a ir a la sangre y una vez que se van a la sangre van a actuar sobre todo el organismo. Por eso es que el humo del cigarrillo es tóxico para todo el organismo. Literalmente eso de la canción esa que dice que el humo del cigarrillo me hace llorar, sí debería verdad hacernos llorar. Claro, porque genera un fenómeno de vasoconstricción sistémica y bueno, para todas aquellas personas que nos están viendo, vasoconstricción es que el vaso sanguíneo se cierra y al cerrarse el vaso sanguíneo eso disminuye el flujo de oxígeno a través de la sangre. Y obviamente el cigarrillo aumenta los niveles de monóxido de carbono y se convierte en un competidor junto con el oxígeno. Y es capaz, y se ubica en el sistema nervioso central, a nivel del corazón, a nivel del tejido muscular. Específicamente en el niño tenemos la característica de que él va a actuar a nivel del bronquio. Favorece a los fenómenos de vasoconstricción, favorece a la hipersecreción de moco, como mecanismo reflejo produce tos y entonces las mamás se preocupan porque tienen un niño que se la pasa todo el día tosiendo, porque tienen un niño que apenas ocurre un cambio de clima, el niño tiene tos y tiene dificultad respiratoria. Y es una de las principales consultas, uno de los principales motivos de consulta en mi haber, porque entonces, no, el niño tiene tos y no se le quita, ajá, pero bueno, hicimos esto, no tiene ninguna enfermedad, no es asmático, no es alérgico. ¿Qué pasa en su casa, señora? Bueno, el papá a veces fuma, pero no fuma dentro de la casa. ¿Qué pasa? Eso? ¿Qué significa? Que si la persona así no fuma dentro de la casa, en su organismo ya tiene. Claro que sí. Que de hecho, muchas veces uno saluda a ciertas personas que fuman
y aunque no fumen cerca de uno, huelen a cigarrillo. Ese olor, Claro. eso implica que hay Claro. una contaminación alrededor de ese Existe organismo. una contaminación en la persona. Específicamente, y lo sabemos, está demostrado a nivel mundial, que una persona cuando se fuma un cigarrillo va a terminar de eliminar esos tóxicos que quedan en su organismo y en el ambiente 6 días después de haberse fumado el último cigarrillo, si se fumó solo ese. Es decir, hoy, martes al mediodía, yo me fumé un cigarrillo. Yo voy a terminar de botar esos tóxicos que tengo, esos más de 5.000 tóxicos, 6 días después, es decir, el lunes al mediodía, es que yo estoy terminando de liberar por la sangre, por la orina, por las heces y por la piel esos 5.000 tóxicos. Es decir, está comprobado, doctora, que las personas que fuman pueden ser nocivas, por ejemplo, no solamente para los niños sanos, sino también, por ejemplo, quienes sufran de asma o tengan Por bronquitis o supuesto. algún tipo de patología, pueden ser un riesgo para la vida de esos niños. Claro, por supuesto que sí, porque todos estos tóxicos de los que te estoy hablando destruyen en el niño los mecanismos de defensa del pulmón. El sistema respiratorio de un niño, y yo siempre lo traigo a colación porque me parece como que la imagen más representativa, más gráfica, es como un arbolito chiquitico que está comenzando a crecer. Imagínense eso como los bonsai, que son pequeñitos, que tienen unas hojitas pequeñitas y que poco a poco, si se va nutriendo como debe, eso va creciendo y va ejerciendo su función. De hecho, es el árbol respiratorio. El cigarrillo tiene la característica de depletar y destruir el crecimiento de esas hojitas, que en traducción desde el punto de vista fisiológico es que destruyen los mecanismos de defensa del pulmón. Por eso es que aumentan las secreciones bronquiales, son niños que siempre están mocosos, producen efecto vagal y son niños que siempre tienen tos, producen en aquellos patológicos, es decir, pacientes que tengan asma y que tengan un deterioro per se fisiopatológico de su función pulmonar, pues eso es más dañino aún. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que son hijos de madres fumadoras, que fumaron durante el estado de gravidez? Esa situación también es bastante compleja. Se dice que los niños que están expuestos al humo del tabaco van a presentar sibilancias del lactante, es decir, procesos de broncoconstricción llamados crisis de broncoespasmo los primeros 6 años de su vida sin necesidad de tener genética para asma. Está demostrado a nivel mundial con unos O sea, estudios. que se los convierten prácticamente en asmáticos. Bueno, durante los por el hecho de primeros fumar. años de vida. Y además, casi siempre estos pacientes, se hizo un estudio en el Tucson, Arizona, en donde ellos demostraron que el 31% de los niños que estaban expuestos al humo del tabaco durante el embarazo, generalmente todos iban a ser prematuros. Son niños que nacen a partir de las 34 semanas, 33 semanas, nacen con bajo peso y por ende con una función pulmonar disminuida durante sus primeros 6 años de vida. ¿Cuáles son las oportunidades, doctora, de los niños que Sí. son considerados, entre comillas, no sé si el término estará correcto, fumadores pasivos, en relación a su desarrollo con respecto a otros niños que no tengan ese problema, esa dificultad? Bueno, pues son niños que son susceptibles a problemas respiratorios. Y eso es importante saberlo porque en los Altos Mirandinos nosotros tenemos un factor ambiental bien importante, como lo es la humedad, los aeroalergenos, el smog al cual estamos sometidos, y si a eso le suma la exposición al humo del tabaco en un niño que tenga riesgo de función pulmonar, es casi que imposible que no tenga dificultad respiratoria, es casi que imposible que mensualmente no esté en nuestra consulta pediátrica, es casi posible que no tengamos que hospitalizarlo por sibilancias del lactante y es un motivo de preocupación para los padres. ¿Y la leche que aporta esa madre al niño de alguna manera también se contamina? Pues sí, porque va a la sangre y eso es prácticamente contaminada. Sin Con embargo, esa cantidad el de mayor contaminantes. riesgo de la mujer embarazada que fuma es la prematuridad y el bajo peso. Y el niño prematuro implica otro montón de complicaciones secundarias, pues. ¿En qué tiempo podemos nosotros señalar que un niño puede tener complicaciones de estar expuesto a una persona que fuma? O sea, ¿cuáles son los riesgos en tiempo? Por ejemplo, que quizás el padre y la madre no fumen, pero el abuelo fume. Entonces tienen que estar expuestos eventualmente al abuelo que lo carga, que lo agarra y de repente a la mamá le da cosita decirle que no lo agarre. O sea, ese tipo de situaciones familiares reales que se pueden presentar. No, al mismo tiempo, es prácticamente lo mismo. La corriente secundaria es más tóxica que la corriente primaria. Es decir, hace más daño el que
y recibe el humo del que fuma que el propio que fuma. Por lo que te estaba diciendo, se genera ya el fenómeno de la combustión, se liberan más tóxicos y se liberan los productos derivados de el prender el cigarrillo y todos esos tóxicos. Por supuesto que es mayor. Yo tengo pacientes donde los padres no fuman, pero viven con los abuelos y los abuelos son los que fuman y los niños están todos enfermos. Y en esa familia debería en todo caso pues hacerse un trabajo de concienciación a quienes fuman para que no contaminen de alguna manera al resto de la familia. Claro, eso es. Que no es fácil, me imagino, no pero es fácil, es la realidad. Sobre todo por las personas mayores, ¿ok? Esos abuelos fumadores, es difícil enseñarles que la vida de sus nietos está en peligro, ¿ok? Y está en peligro y está en posibilidades de desarrollar mayores problemas de distrés respiratorio. Sin embargo, los padres no deben cesar en esa concientización y en ese hablarle todos los días, pero todos los días a los abuelos que por favor no expongan a sus hijos al humo del tabaco. En el caso de los niños que de alguna manera tienen la cercanía de una persona que fume, necesariamente pueden ser ellos también fumadores. Esto de alguna manera incide o se puede convertir también en un vicio para el niño que es víctima de esa persona. Bueno, pues claro, acuérdate que los niños aprenden por imitación. Entonces, si ellos viven en un ambiente de exposición al humo del tabaco y no tienen un reforzamiento negativo en el hogar frente a eso, probablemente él cuando sea adolescente y tenga la posibilidad de acceder a él, no va a pensar en los efectos nocivos, va a pensar en que eso es algo normal en su casa. Y si tiene riesgo para asma, pues obviamente va a terminar con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la segunda complicación fisiopatológica mayor del cigarrillo después del cáncer de pulmón. O sea que también podría afectar su desarrollo intelectual y de comportamiento de alguna manera el hecho de vivir cerca de un fumador o desarrollarse cerca de un fumador. Sí, se dice que el niño que está expuesto al humo del tabaco tiene un desarrollo cognitivo un poco menor que el resto de los niños de su edad, y hablamos de niños cuando decimos preescolares, que es cuando a partir de allí es que podemos evaluar desarrollo cognitivo entre los 2 y aproximadamente los 7 años de edad, porque el monóxido de carbono se encuentra en la sangre y compite con los neurotransmisores del sistema nervioso central. Al competir con los neurotransmisores, pues retarda las sinapsis neuronales y puede que al niño le cueste un poco más ciertas habilidades cognitivas normales de su edad. Doctora, sabemos que en muchos países, incluyendo incluso Venezuela, se han tomado medidas para prevenir el hecho de que personas que fumen lo hagan en lugares públicos. Muchas personas inclusive todavía sabemos que no lo cumplen, pero sí se ha hecho un esfuerzo en esta materia. ¿Qué otras indicaciones nos daría usted con relación a este tema y que la familia de alguna manera considere tomarlo en consideración porque es la salud de su bebé? Sí, mira, las campañas con respecto al cese del humo del tabaco, al hablar de tabaco me refiero con el cigarrillo, de verdad que han sido mundiales. Cada vez más vemos en el mundo entero avisos de no fumar, no exponerse al humo del cigarrillo, porque hasta las mismas personas que tienen locales nocturnos les sale mejor, porque reducen el riesgo de incendio, reducen el riesgo de complicaciones respiratorias para los que están allí. Yo siempre le hago la comparación a los padres fumadores y a los que tienen fumadores cercanos y les digo y les explico que el tubo de escape de un carro libera 860 tóxicos cuando prenden el carro. Si tú prendes un cigarrillo, liberas más de 5.000 tóxicos al ambiente. Y esta comparación es dramática, porque nadie se imagina fumándose un tubo de escape de un carro, ¿ok? Terrible. Y es importantísima, porque con eso ellos concientizan todo el daño que le están causando a su sistema respiratorio y al resto de las personas que están a su alrededor y a la atmósfera en general. Doctora, de acuerdo a algunos estudios, indican que Venezuela es la tercera nación consumidora de tabaco en América y de hecho la primera en Sudamérica. Es decir, que es una estadística bastante elevada. Claro. En el caso de los niveles de hospitalización por esta materia, ¿usted maneja algún dato, alguna estadística o qué nos puede comentar al respecto? Bueno, personalmente no tengo ninguna estadística precisa. Sin embargo, te puedo comentar que desde que se introdujo en Venezuela
la ley de cesación del cigarrillo, de verdad que se ha reducido muchísimo, en un alto porcentaje, los niveles de consumo de cigarrillo y la exposición del tabaco al niño. Hay un estudio en el Hospital JM de Los Ríos realizado por el Servicio de Neumonología, donde yo me formé, llevado por la doctora Carol Rodríguez, en donde ella demostró unos niveles de cotinina, que es un derivado de la nicotina en la orina. Demostró que el 80% de los niños que acudían a la consulta de neumonología del Servicio JM de Los Ríos por distrés respiratorio tenían niveles de cotinina elevados en la orina. Entonces, ese estudio fue realizado en el 2009 aproximadamente, entonces el tiempo no es mucho, ¿no? Entonces veamos que más o menos es una aproximación a lo que existe en el país. Doctora, de acuerdo a algunas notas que tengo, señalan que para el año 2020 el cigarrillo se convertiría en la primera causa de muerte, inclusive por encima del SIDA, la tuberculosis, los accidentes de tránsito, entre otros, que es bastante decir porque uno habla de SIDA y obviamente lo vincula con la muerte, la tuberculosis, incluso los accidentes de tránsito, pero que el cigarrillo, que es algo, digamos, que tiene muchísima más permisividad en la sociedad, sea una de las causas por encima de estos indicadores, por encima del SIDA de muerte, es algo de verdad devastador, ¿no? Es algo muy impresionante. Ahora bien, ¿cómo ayudar a las personas a concienciar esta realidad, que el cigarrillo tiene esos niveles tan altos de riesgo en la sociedad? Bueno, las campañas de verdad de cesación de humo del tabaco y la publicidad que se ha hecho a nivel mundial ha permitido colaborar y demostrarle a las personas que la exposición al humo del tabaco es muy dañina. Se dice que del 80%, del 87%, el cáncer de pulmón es producido por el humo del tabaco. El 60% de las causas de POC es producido por el humo del tabaco. Y esas son dos causas importantísimas de muerte a nivel mundial. Para finalizar, doctora, algunas recomendaciones para las familias, para las madres y los padres que tengan a sus hijos por alguna causa cerca de personas que fuman. Bueno, mi recomendación más importante es simplemente no expongan a sus hijos al humo del tabaco. Sea quien sea la persona que lleve a cabo esta actividad, madre, padre, abuelo, tío, familiar, no expongan a sus hijos. No lleven a sus hijos a los niveles extremos de daño al sistema respiratorio y cuiden nuestro ambiente. Y esa, no fumar, es la mejor forma de cuidarnos. Muchísimas gracias, doctora, de verdad que un verdadero placer, además muy nutritiva e interesante esta conversación, hoy que se está celebrando precisamente el Día Mundial de No Fumar. Gracias, Ana Teresa. Gracias, Daxi, por la invitación. Feliz día a los altos miranderos. Muchísimas gracias a la doctora Ana Teresa Parra, neumonólogo pediatra, quien pues trabaja en el Centro Médico Docente de Los Altos y en el Hospital Victorino Santa Ella. Hoy formó parte de este equipo, tuvo la bondad de acercarse aquí para conversar este tema de tanto interés para la comunidad y para la familia de manera muy especial. Nosotros por nuestra parte nos despedimos a nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, como siempre deseándoles una maravillosa tarde. En las manos de Mariluz queda el rol de despedir esta emisión. Muchísimas gracias y hasta pronto.